Hoy, hermanos, es un día muy importante para todos los creyentes en Jesucristo. ¿Por qué? Porque hoy es el principio de la Semana Santa. Como sabemos, nuestro Señor Jesucristo, en esta semana que empieza, hizo uno de los mandamientos muy importantes para todos los cristianos. ¿Cuál es este mandamiento? Es el mandamiento o sacramento de la Santa Eucaristía, que es cuando Jesús le dice a los discípulos que van a compartir el vino, su sangre, y el pan, su carne. Y todos los creyentes en Jesucristo tenemos la oportunidad de poder compartir con los demás hermanos en comunión este sacramento que fue dado por nuestro Señor Jesucristo. Y esta misma semana recordemos cómo Jesucristo lava los pies de sus discípulos. También recordemos que esta semana que empieza es el sacrificio de Jesús por nosotros. Hoy quiero empezar, hermanos, vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Confesemos nuestros pecados a Dios, nuestro Padre Celestial, y pedámosle perdón por todas las cosas negativas que hacemos, hermanos. Y cada uno que medite sobre sus pecados, y que cada uno le pida perdón a Dios por todo lo negativo que hacemos. Confesemos pues nuestros pecados a Dios, nuestro Padre Celestial. Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos pecadores e impuros. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer, no hemos amado a nuestros prójimos como nosotros mismos. Por tu Hijo Jesucristo te pedimos perdón para que tú mandes tu Espíritu Santo y engendre en nosotros un corazón lleno de humildad y de amor. Que nuestro Padre Celestial sea misericordioso con cada uno de nosotros y que nos dé su gran amor, el cual ya lo demostró en su Hijo Jesucristo. Hoy quisiera compartir una parte del Salmo número 27, el cual lo encontramos en el libro de Salmos. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa pido al Señor, y lo único que persigo es habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor. Amén. También quiero compartir con ustedes, hermanos, unas lecturas, ¿sí? La cual se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 27, comenzando con el versículo 11. La santa palabra de Dios dice así: mientras Jesús
compadeció ante el gobernador y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los ancianos, Jesús no contestó nada. ¿No oyes lo que declaran contra ti?, le dijo Pilato. Pero Jesús no respondió ni a una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta del gobernador se acostumbraba a soltar un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Barrabás. Así que cuando se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó: ¿a quién quiere que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman Cristo? Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos percibieron a la multitud a que pidiera a Pilato soltar a Barrabás y ejecutar a Jesús, ¿a cuál de los dos quieren que le suelte?, preguntó el gobernador. A Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, al que llaman Cristo? Crucifícalo, respondieron todos. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la sangre de este hombre, dijo. Allá ustedes, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó el pueblo. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros hoy en día. Cuando la mayoría de nosotros recibimos una sorpresa, o estamos asustados, o tenemos algún problema, ¿cuál es nuestra exclamación que damos? Oh Dios, oh Jesús, ayúdanos. O como dicen los jóvenes aquí en Estados Unidos: oh my goodness. De cualquier forma, nuestra exclamación es hacia Dios Padre o a Dios Hijo, pidiendo ayuda y protección, o exclamación por lo que está pasando. Ahora, queridos hermanos, imaginémonos que vivimos en tiempos de nuestro Señor Jesucristo y que somos judíos o israelitas, como ustedes quieran, y estamos en presencia de lo que está haciendo todo este pueblo, el juicio de las personas, del gobernador Poncio Pilato. Y entre los enjuiciados se encuentran varios personajes, entre ellos uno al que dicen que es el rey de los judíos, un hombre justo y bondadoso, que ha alimentado a personas y a muchas personas ha sanado. Ha resucitado también personas. Y no es una lacra social,
no es un asesino, no es un revolucionario, es un hombre correcto y justo. Es un hombre que vive en paz con los demás y que le enseña paz a los demás. Pero también hay otra persona, hermanos, que es todo lo contrario. El primer acusado, su nombre es Jesús, conocido como Jesús de Nazaret. El nombre del segundo acusado es Barrabás, un ladrón, asesino, delincuente, que ha hecho cosas negativas, que ha vivido constantemente en pecado, que se embriaga constantemente en toda la extensión de la palabra, una lacra para la sociedad y una lacra para el mismo. Recuerden que estamos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Y el gobernador hace la pregunta. Nos pregunta a nosotros, porque nosotros estamos en ese momento, ¿sí?, viendo el juicio de estos dos hombres, de Jesús y Barrabás. Y nos hace la pregunta a todos: ¿a quién queréis que os suelto? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo? ¿Cuál sería nuestra contestación? ¿Cuál sería la contestación de ustedes? Yo creo que nosotros diríamos a Jesús, por supuesto, porque todo cristiano conoce quién es Jesús. Todo cristiano sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿cuál fue la respuesta de los judíos? De nosotros. Ya lo sabemos. Y los judíos contestaron: soltad a Barrabás. En este momento crítico podemos escoger. Cuando el pueblo está escogiendo a Barrabás, está escogiendo el pecado. ¿Estamos escogiendo el pecado o estamos escogiendo la justicia, la muerte eterna o la vida eterna? ¿El infierno o el cielo? ¿Proclamando a Jesús o negarlo? Ahora vengamos al presente, a nuestro tiempo, hermanos. En este año, como en aquel entonces, muchos dirían y muchos pedirían a Barrabás. Exigían la liberación de Barrabás y la muerte de Jesús. ¿Cuál sería la exclamación del pueblo de Dios? Oh Dios, qué gran angustia. Qué gran injusticia están cometiendo con el Hijo del Hombre, con Jesucristo. ¿Fue un error haber escogido a Barrabás? Cuando el pueblo judío escogió a Barrabás, fue rechazar a Jesucristo. Pero déjenme contarles por qué Jesús fue escogido por ir a la cruz, hermanos. Porque Jesús mismo está
dándose a la muerte por nosotros, por nuestros pecados, por nuestro orgullo, nuestra vanidad. Jesús decidió ir a la muerte por salvarnos. Hoy la gente todavía aún sigue prefiriendo a Barrabás, al criminal, al representante del maligno. Y así continúan sacrificando a Jesucristo. ¿Qué nos pide el Padre hoy, hermanos? Hoy el Padre y el Espíritu Santo nos dicen que empecemos a amar a Cristo y que no seamos indecisos, que escuchemos el Espíritu Santo, el cual nos dice y nos aconseja que renunciemos al pecado y que no nos unamos a la alianza que conspira contra Jesús. Dios quiere que nos apoyemos, que no apoyemos a Barrabás, sino a Jesús, que no apoyemos a Satanás en sus hechos malignos, que no apoyemos el pecado, que no apoyemos las cosas que nos traen la muerte eterna, sino que apoyemos a Jesucristo, porque Él es el único camino a la verdad y la vida, y Él es el Santo Hijo de Dios, nuestro Salvador. El hecho de que Jesús fue sentenciado a muerte y Barrabás puesto en libertad es un resumen cómo Cristo se hizo sustituto de todos nosotros. Porque en realidad, hermanos, Jesús nos amó y nos ama demasiado, hermanos. Pero no por eso podemos seguir pecando, podemos seguir cometiendo pecados. El Padre entregó a su Hijo por nosotros para darnos vida nueva. El Padre quiere que sigamos una vida santa. Y por eso les decía, hermanos, que esta semana es muy importante, porque Jesucristo en esta semana nos dio un mandamiento. Cuando Jesús nos dice, la Santa Biblia nos aclara, la noche en que Jesús fue entregado, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed, esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Y nos vuelve a recalcar después de la cena, Jesús tomó la copa, el cáliz, dio gracias y la dio a sus discípulos, diciendo, bebed, es el nuevo pacto de mi sangre que es derramada para el perdón de los pecados. Y en esos pecados estamos nosotros, hermanos. Por eso yo les invito a recapacitar en todo lo que la Santa Biblia nos dice. Yo los invito a que estén siempre conscientes de lo que Dios Padre quiere y de lo que el Espíritu Santo nos guía. No seamos como Barrabás, hermanos, que nos gusta seguir a Satanás. Aléjese de malas cosas, hermano, y podremos vivir en paz. Que todo lo positivo y que la guía del Espíritu Santo viva en cada uno de ustedes y en nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por todo lo que nos das.
Que el bendito nombre de Jesús sea alabado por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, queridos hermanos y hermanas, para pedirle a nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, Dios Padre Celestial y Eterno, tú nos haces un llamado a través de los hechos que están ocurriendo hoy en día. Porque hoy en día todos estamos recluidos en casa, todos estamos sin poder ir a trabajar, todos estamos, mucha gente dice, estoy perdiendo días, no tengo salario. Pero cuando trabajamos, ¿qué decimos? Yo quiero hacer más dinero para tener más dinero. Nos olvidamos del Señor. No tomamos un minuto, ni 2, ni 3 minutos, no venimos a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos ocupados con nuestro trabajo, porque estamos haciendo otras cosas y nos olvidamos del Señor. El Señor nos hace un llamado de muchas maneras, hermano, hermana, para que usted escuche su palabra, para que esté atento a sus cosas. Quizás el Señor Dios Todopoderoso nos esté llamando a que seamos nuevamente el pueblo de Dios. Ese pueblo que pide a Poncio Pilato, a Jesucristo y no a Barrabás. Que Dios los bendiga, hermanos, y Dios los proteja hoy y siempre. Amén.